Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Damos gracias al Padre por esta nueva oportunidad de entrar a tu vida y a tu casa a través de esta programación Voz de Restauración. El propósito de Dios, por consiguiente el nuestro, es edificar tu vida, enriquecerte en la fe que una vez fue dada a los santos. En este momento oramos al Padre de misericordia, al Padre fiel a su pacto y a sus promesas, para que a través de la palabra Él pueda llegar a tu vida y la presencia del Eterno pueda inundar todo tu ser y saturar toda tu casa, y que tu vida sea levantada y fortalecida en Dios y en su palabra. Que Él te edifique poderosamente en Cristo Jesús es nuestra meta. Oramos a Dios poder alcanzarla. Bienvenido a nuestra programación Voz de Restauración. Amados, vamos a la palabra de Dios. Quiero por favor que busquen en sus Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, comenzando con el versículo 4 en adelante. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerla y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Aquí escribió Dios a través de un varón llamado Saulo de Tarso, después llamado Pablo. Y hoy el mensaje de Dios es extraño, porque Dios va a hacer un contraste hoy entre dos hombres que tenían el mismo nombre, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. ¿Saben ustedes que había un Saulo en el Antiguo Testamento o no lo sabían? Muy importante. ¿Saben ustedes quién era ese Saulo? Saúl. ¿Sabían ustedes que la palabra Saulo y la palabra Saúl es la misma palabra? ¿Se han puesto ustedes a pensar? El Espíritu de Dios me hizo mirar algunas cosas acerca de estos dos hombres. Primeramente, aquí dice Pablo que él era hebreo de hebreos, pero también dice que era de la tribu de Benjamín. Y saben ustedes que también el Saúl era de la tribu de Benjamín. Muy bien, ahí se parecen. Ambos pertenecían a la misma tribu.
la tribu de Benjamín. Ambos eran perseguidores. Diga, ambos eran perseguidores. Saúl persiguió a David y Saulo de Tarso al hijo de David. Yo tengo una serie de contrastes. Yo te lo voy a leer como Dios nos los dio. Y después sacamos las enseñanzas. Ambos tienen el mismo nombre. Diga, ambos tienen el mismo nombre. Ambos eran perseguidores. Diga, ambos eran perseguidores. Ya dije que Saúl persiguió a David y Saulo al hijo de David. Algunas cosas lo voy a pasar por alto porque es mejor que se lo diga más tarde. El Saulo del Antiguo Testamento, que es Saúl, persiguió y se rebeló después, dice, y se rebeló después. Después que se le aprobó y salió desaprobado. Pero el Saulo del Nuevo Testamento, apenas se le reprendió, se humilló y fue restaurado. Miren ustedes, el Saulo del Antiguo persiguió, se rebeló. Pero el Saulo del Nuevo, apenas Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dejó de perseguir. El otro no. El otro perseguía a David, lo encontraba, y después que lo encontraba, que David le mostraba que él no tenía nada contra él, a veces lloraba y decía, David, David, hijo mío, tú eres mejor que yo. Todo pasaba y después volvía y perseguía de nuevo. Aquel no. Aquel persiguió hasta que Jesús le dijo, ¿a quién persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí dejó de perseguir. Muy bien. El Saúl del Antiguo Testamento perseguía para defender su propia causa. Pero el Saulo del Nuevo Testamento pensaba que persiguiendo daba un servicio a Dios. Saúl perseguía y quería matar a David, porque matando a David podía preservar su reino. Saulo tenía otro espíritu. Perseguía, inclusive voluntariamente se ofreció para perseguir el camino del Señor. Pero cuando preguntó, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ya dejó de perseguir. El primer Saulo, el del Antiguo Testamento, sabía que David era ungido de Dios y aún así lo persiguió. El otro no sabía que Jesús era el Mesías, o sea, el ungido, pero inmediatamente supo que Jesús era el Mesías. Por revelación del mismo Jesús, se convirtió de perseguidor a perseguido por causa del Mesías. Dale un aplauso al Señor.
Saúl, Dios le dio una orden a Saúl: mata a Amalek, destrúyelo. Y Dios le dio una instrucción: que destruyera a los enemigos. Y cuando fue, perdonó a los enemigos, desobedeciendo a Dios. Pablo, en cambio, perseguía no a los enemigos, sino a los amigos. O sea, a los cristianos, a los amigos de Dios. Pero después, cuando supo quién era Jesús, entonces ya no persiguió a los amigos, le hizo guerra a los enemigos. No hubo nadie, ningún guerrero en la historia de la iglesia después de Jesús que fuese como Pablo, el que nos enseñó que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, malicias espirituales en los aires. El que nos dijo, armaos de toda armadura de Dios para que puedan estar firmes contra toda acechanza del diablo. Amén. Y desde ahí se hizo un guerrero contra los enemigos de Dios, que son las malicias espirituales en los aires, y enseñó a los del pueblo de Dios a guerrear contra los enemigos, no con los amigos. Saúl perseguía a sus hijos porque David era hijo de él. Perseguía a los amigos y perdonaba a los enemigos. Algo muy importante que quizás debiéramos de decirlo: el nombre Saúl significa pedido. ¿Qué significa? Pedido. ¿Saben ustedes? Cuando el padre de él le puso Saúl, no sabía qué iba a pasar con su vida, ni cómo iba a ser su destino, ni cuál iba a ser el propósito de Dios con él. Pero en su nombre había una revelación profética, porque el pueblo de Israel vino donde Samuel y le dijo: nosotros queremos ser como las demás naciones, así que queremos un rey que sea como los demás reyes. El profeta se entristeció, fue donde Dios, se deprimió, y Dios le dijo: pero ¿por qué tú estás triste? Si no fue a ti que te rechazaron, fue a mí. ¿O eres tú el rey de Israel? Tú eres el profeta de Israel, el rey soy yo. Es a mí que me han rechazado. Entonces le da una instrucción al profeta y le dice: oye al pueblo, todo lo que el pueblo diga lo vamos a hacer. ¿Quieren democracia? Le daremos una democracia. La palabra democracia etimológicamente significa demos, pueblo, y cracia, gobierno, gobierno del pueblo. Pues quieren el gobierno del pueblo, pues le vamos a dar el gobierno del pueblo. Y como el pueblo pidió, diga pidió, un rey que fuese como las demás naciones. Y Dios es un experto contestando oraciones, porque cuando Israel dijo: ojalá muriésemos todos en el desierto, y dijo Dios: oración contestada. Nadie que salió de Egipto quedará vivo. Él contesta las oraciones. Dijeron: queremos un rey igual que las otras naciones. Y dijo Dios: le voy a contestar la oración. Y Dios, que conoce a su pueblo, comenzó por todas las tribus. De hecho, más tarde, cuando eligen a Saúl, echaron suerte, naturalmente, después que el profeta, Dios le dijo al profeta quién iba a ser, pero echaron suerte. Y sucede, oigan lo siguiente: andaba buscando el rey, y el rey estaba en la tribu más pequeña, Benjamín, la última tribu, la más pequeña. Más adelante hablaremos un poquito de eso. Y encuentran a un hombre llamado Saúl, que significa pedido. Inclusive Dios dijo: como es un pedido, le voy a dar un hombre que
un hombre cuyo nombre significa pedido. Porque me lo pidieron. Hasta el nombre es pedido. ¿Ok? Y trae Dios a este muchacho. Para no leer todos los textos, pero ustedes conocen la escritura. Ustedes saben, cuando Saúl, hablando del pedido, Dios dijo: los reyes de las naciones son príncipes. Es muy importante su apariencia. Las demás naciones les gustan los reyes altos, de buena apariencia. Y buscó a Saúl. Dice la Biblia que de los hombros para arriba era más alto que todos en Israel. Y dijo Dios: ahí lo tienen. Lo quieren alto. Alto se lo doy. Como los monarcas de las naciones generalmente querían complacer a la gente, como los demócratas. Le voy a dar un hombre cuyo interés solamente es el pueblo. De tal manera que cuando él peca contra Dios, que Samuel va donde él y le reclama, todas las veces él se escudó con el pueblo. Dice, y ese ruido de animales que oigo por ahí, dice, lo que pasa es que cuando estaba destruyendo a Amalek, de acuerdo al mandamiento de Jehová, el pueblo vio esas vaquitas tan lindas y dijo: no es posible que se pierdan esas vaquitas tan hermosas, y entonces te las traímos para sacrificárselas a Jehová. Y dice Dios: ¿y desde cuándo a Jehová le interesa tener vaquitas y sacrificios lindos? A Dios le interesa la obediencia. No, pero que el pueblo quiso. Cuando sacrificó, porque Samuel no había llegado. ¿Recuerdan ustedes el otro pecado terrible? Que sin ser sacerdote hizo un sacrificio. Le dijo: sucede que el pueblo se me desesperaba y el pueblo se me iba, y yo, para que no se me fuera el pueblo, como tú no llegabas, pues tomé el sacrificio y me convertí en sacerdote. Dice el profeta: locamente ha sobrado. Los sacerdotes son de la tribu de Leví y de la familia de Aarón, y tú eres de Benjamín. Pero el pueblo se me iba. Bueno, era un hombre conforme al pueblo, porque se lo pidieron como las demás naciones. Era un pedido. Un hombre pedido. Cuando ve a Samuel todas las veces, dijo: he obedecido la palabra de Jehová. Pero cuando Samuel le demostró que era todo lo contrario, que no había obedecido a Jehová, porque él había obedecido parcialmente, y para Dios obedecer parcialmente es igual a desobediencia. ¿Cuántos saben que para Dios obedecer parcialmente es desobedecer totalmente? Y varias veces le dijo a Samuel: yo he obedecido la palabra de Jehová. Y Samuel le demostró que era mentira, no había hecho todo, era todo lo contrario. Entonces, cuando Samuel le leyó la sentencia, que Dios se había apartado de él y que ya lo iba a quitar de su reino, iba a buscar un hombre que fuese digno. Entonces dijo: pero por lo menos quédate aquí en el sacrificio para que me honre delante de los ancianos. Así son los líderes de las naciones. Lo que le importa es la honra del pueblo. No se guían por principios, no temen a Dios. Todo es el pueblo. El pueblo se me iba. El pueblo quiso que yo llevara las vaquitas. El pueblo perdonó la vida de todos reyes. El pueblo, todo el pueblo. Estoy diciendo todo esto para que ustedes vean que el nombre era perfecto, era un pedido. Queremos un rey que sea como las demás naciones. Y Dios se lo trajo, pero igual. Un pedido. A Dios, cuando le piden algo, Él lo da tal como tú lo quieres. Claro, después que él fracasó,
Dios dijo: ahora el rey de ustedes fracasó, entonces me voy a elegir el mío, que va a ser conforme a mi corazón. El de ustedes era un pedido conforme al pueblo y conforme a las demás naciones. Ahora el mío es conforme a mi corazón. Y he visto a David, hijo de Isaí. He elegido un ungido de mi pueblo. Él hará todo lo que yo quiero. Y Dios entonces eligió un rey de acuerdo a él. Aquel era de acuerdo al pueblo, Saúl. Pedido, diga pedido. Un pedido. Saulo de Tarso era todo lo contrario a hacer un pedido. Saulo no fue pedido, pero él pidió. Él pidió carta para perseguir a la iglesia. ¿Quién era Saulo de Tarso? Lo vamos a ver un poquito más tarde y vamos a contrastar mucho mejor. Yo quiero que ustedes vean una cosa. Me interesa el orden de estos pensamientos, porque quiero llegar a algo con ustedes, hermanos. Vengan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15. Voy a leer este texto ahora, voy a decir algo y después lo vamos a comentar al final. Dice aquí para que entendamos. Versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Estoy leyendo en Primera de Corintios 15. Ahora versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo no soy el más pequeño, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Cristo. ¿Qué hizo? Persiguió, era un perseguidor. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mis hermanos, Pablo se consideraba el más
pequeño de los santos. ¿Diga qué cosa? Otra vez dígalo, ¿es más qué? ¿Sabían ustedes que la palabra Pablo significa pequeño? ¿Qué significa la palabra Pablo? Pequeño. Pero leímos que él decía: yo tengo de qué gloriarme en la carne. Yo soy hebreo de hebreos, del pueblo de Dios. Y en cuanto a la ley, fariseo. Y en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Soy de la tribu de Benjamín. Pablo se quería grande. Después, pequeño. Ahora, ¿qué lo hizo pequeño? La gracia. Diga la gracia. Eso lo atribuye a la gracia. La gracia te hace pequeño para que delante de Dios tú seas grande. La gracia no te deja grande, porque los grandes no se ven en el cielo. Porque el alto y sublime baja de lo más alto a mirar a los que están más pequeños, humillados, para luego tomarlos y llevarlos a la parte más alta, a su diestra. ¿Saben ustedes que Saúl comenzó pequeño? Cuando Samuel le dijo a Saúl que él iba a ser el rey de Israel, y dijo, como le dijo unas palabras muy lindas. Le dijo como, aquí está el hombre a que Jehová le va a entregar las tribus de Israel. Y le dijo unas palabras que ahora no recuerdo, pero eran bien lindas. Y él dijo: ¿yo? Pero si yo soy de Benjamín, la tribu más pequeña. Y yo no soy nadie. Dice: sí, pero Jehová te ha elegido rey a ti. Pero como era de acuerdo al pueblo, y el pueblo cree que lo grande es lo grande. Esto suena raro eso, ¿no? Para los hombres lo grande es lo grande, y para Dios lo pequeño es lo grande, porque lo vil y lo menospreciado y lo que nadie quiere es lo que Dios elige. Amén, amén. Y saben ustedes que Saúl comenzó humildito. Es más, que cuando lo iban a coronar, ¿dónde está el ungido de Jehová? Él no aparecía. Y el vidente dijo: búsquenlo detrás de este lugar que está escondido allá. Y allá fue: ¡hey, venga acá! Y lo coronaron. Comenzó chiquito, pero después que Dios le puso la corona, wow. Imagínense ustedes. Él era más alto que todos. Del hombro para arriba miraba a sus hermanos así. Cuando la hueste de Israel, el ejército, se preparaba para la guerra, era un gigante. Solamente que el gigante, cuando salió Goliat, el gigante no peleó, no salió. Y el chiquito David salió a pelear. ¿O no? Amén. Que salga un hombre de Israel y pelee conmigo. ¿Por qué es necesario que peleen dos ejércitos y haya tantos muertos? Desafió, y el grande que tenía que salir a dar la cara no salió. El grandote. Cuando yo peleaba en mi barrio, que no peleaba mucho, o cuando se peleaba en mi barrio, decían: a mí me gustan que sean altos y gordos, porque hacen mucho ruido cuando caen. Amén. Samuel, el vidente, que era tan vidente que cuando se perdían las burras las encontraba. Cuando se escondía
Como en este caso alguien lo encontraba. Pero en la mente, mire, el pueblo afectó a Samuel de tal manera que Samuel relacionó: autoridad tiene que ser grande, rey tiene que ser altote. De tal manera, cuando Dios le dijo: ve a la casa de Isaías a buscarme el ungido, cuando vio el primogénito, altote, guerrero, es igual que Saúl, delante de Jehová estás ungido, dice Dios. Ay, Samuel, yo no sé para qué te hice evidente en Israel. Encuentra las burras y no encuentra el ungido. Cuidado como tú usas la visión que Dios te da. ¿Qué haces tú con tener videncia y encontrar hasta las agujas que se pierden? Para mí un verdadero vidente es aquel que mira como Dios mira. Amén. La verdadera videncia no es pronosticar y decir y discernir y mirar y eso, porque eso lo hacen los brujos y los hechiceros. También ven muchas cosas. Lo importante es ver el corazón de Dios y los secretos del Altísimo y los tesoros muy guardados. Amén. La grandeza de un hombre no está en su estatura, ni física, ni ministerial, ni del tamaño de su congregación, ni de el avance de su ministerio, ni los logros de su ministerio. La grandeza de un hombre está en cuánta honra añade al nombre de Dios, viviendo por Dios, para Dios y en Dios. Amén, amén, amén. Amén. El pueblo pidió un rey alto y Dios se lo dio alto. Cuando Dios lo llamó era pequeño, inclusive se consideraba pequeño. Él dijo: yo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña, soy más pequeño en la casa de mi padre. Él dijo casi igual como David. Hasta se escondió tímidamente, era un tímido. Dice la Biblia que cuando el pueblo vio a Saúl, dijeron: ese es, no hay otro, ese es. Pues claro, será de acuerdo al pedido. En cambio, Saulo de Tarso se creía grande. Y como creció a los pies de Gamaliel, el más grande de los maestros de aquellos días, era candidato al Sanedrín. Iba a ser uno de los 70 que iban a gobernar y a legislar en Israel. Y como quería ganarse el corazón de sus líderes, como el más celoso de los fariseos. Y los fariseos eran los más celosos de todos los celosos. Se quería ganar la buena voluntad y pidió carta para perseguir. El espíritu de Saúl, perseguidor de los ungidos. Diga: el espíritu de Saúl persigue a los ungidos y perdona a los amalecitas, que son los enemigos. ¿O no fue eso lo que dijeron cuando Pilato le dijo: aquí tienen a vuestro rey? ¿A quién quiere que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Al justo ungido no lo quisieron y al delincuente lo quisieron. Y después dijeron: no tenemos otro rey sino a César. Y César era el opresor. Ese es el espíritu de Saúl. Persigue a los ungidos y perdona a los amalecitas, enemigos de Dios. ¿Saben ustedes cuál fue el pecado de Amalek? Amalek se metió en el medio para que no pasara el arca de Jehová.
es el pecado de Amalek. Y Dios le declaró la guerra a Amalek. Le dijo, le declaró la guerra. Amalek se levantaba contra mi trono. ¿Por qué? Porque cuando Israel iba avanzando en el desierto, el arca iba al frente y Amalek se le metió en el medio para que no pase. Amalek es el espíritu que se levanta contra los líderes de Dios, se levanta contra el propósito de Dios y se le mete en el medio del pueblo para que no camine. Y cuando a Dios se le mete en el medio, dice, quítate o te quito. Y cuando Saulo iba ahí en el caballo o en el camello, lleno de arrogancia y de petulancia, voluntariamente se ofreció para perseguir a los ungidos con el espíritu de Amalek. Se le apareció Dios y le dijo, hey, do you know who I am? ¿Tú sabes a quién soy yo y a quién tú estás persiguiendo? Ahora yo veo que Saúl y Amalek tenían el mismo espíritu. Perseguían el propósito y perseguían a los ungidos de Dios. Yo quiero decirte algo. Cuando Dios eligió rey a Saúl a través, oigan bien, a través de Samuel, Dios le leyó lo que decía la ley en cuanto al rey y sus deberes e instrucciones y le dio la oportunidad. Dios no rechazó a Saúl porque era Saúl y porque lo pidió el pueblo. Saúl fracasó. ¿Saben ustedes por qué? Porque tenía el corazón del pueblo y no el corazón de Dios. No porque Dios no le diera su diestra, porque Dios le dijo a Saúl, si tú obedeces en todas las cosas, yo te voy a darle permanencia a tu reino y tus hijos se van a sentar en el trono para siempre. Léanlo, se lo dijo. Lo estoy diciendo con mis palabras, pero se lo dijo. Si tú obedeces, yo te voy a establecer en Israel como rey. Y le leyó. Claro, Dios sabía que no tenía corazón para eso, pero se lo leyó. En otras palabras, el Señor, el problema está en el corazón, mis hermanos. No fue que Dios le quitó la diestra a Saúl, era que Saúl no tenía corazón. Porque Saúl fue un pedido del pueblo, no propósito de Dios. Y lo que no es propósito de Dios se vuelve abortivo. Y lo que es abortivo como Pablo se convierte en linaje si tiene la gracia de Dios. Amén. Saúl pudo ser un hijo como lo fue David. Pero como en él no había propósito, no tenía corazón, pues se convirtió en abortivo. Pero Pablo, que era un abortivo, se convirtió en lo que fue. En el primero, a quien Dios le mostró la misericordia y la gracia. Jehová mira el corazón. Cuando eso fue lo que le dijo a Samuel cuando dijo delante de Jehová estás ungido. Dijo, Samuel, un hombre como tú, ¿qué influencia ha tenido el pueblo sobre ti? El pueblo que seguía por la apariencia, por el tamaño, de la estatura y por el récord, los antecedentes. Es guerrero, es valiente, es así. Yo no soy así. Yo no elijo así. Eso no es mi manera de elegir. Todo lo contrario. Yo elijo lo que no tiene habilidad, lo que no tiene capacidad, lo vil, lo menospreciado, porque de esa manera yo aseguro mi gloria. Mis hermanos, cada vez que Dios eligió a un hombre con capacidad, lo incapacitó para que pudiera ser apto para servirle a él. Ejemplos: Moisés, estadista, guerrero, criado en un palacio, próximo faraón.
lo mandó 40 años a berrear con las ovejas para poder capacitarlo hasta que dijo: yo no soy nadie. Pues ahora estás listo, porque ahora yo soy el que soy y tú vas a trabajar para que yo soy el que soy. Amén. El Saulo de Tarso, perseguidor que se creía: oh, voy a ser del Sanedrín, fui criado a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto al Saulo, hasta perseguía y mataba por mi nación y por la fe de la ley. Ahora veo por qué duró 15 años Pablo antes de ser apóstol. Y ambos Dios los alcanzó en el desierto. Y ambos los tiró en el desierto. Y ambos los capacitó en el desierto. O no dice el libro de Gálatas que a Pablo lo mandaron al desierto. Léanselo. Lo mandaron a Arabia, para allá, al desierto. Léanselo. Porque en el desierto es que Dios hace olvidar. Te llevaré al desierto y te hablaré al corazón, le dijo a Israel. Ahora yo quiero que ustedes vean algo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Quizás este debe ser el versículo para la lectura, para comenzar, pero lo dejé para el final. En la homilética del Espíritu Santo. Primera de Timoteo, capítulo 1. ¿Ya lo tienen? A ver lo que dice el Saulo. Escuchen ahora: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. La diferencia entre Saúl, el Saúl del Antiguo Testamento y el Saúl del Nuevo, es que al Saúl del Antiguo lo eligió el pueblo. Fue un pedido del pueblo. El Saulo del Nuevo Testamento fue elegido por la gracia de Dios. ¿Cuántos saben que la gracia es la que hace la diferencia entre los hombres? Tristemente en la iglesia se elige por las cualidades. Cuando usted manda un resumen, como dicen aquí, su currículo, ahí estudió en Harvard, fue profesor, fue maestro catedrático de la universidad, ha levantado 50 iglesias. Es esto, es aquello, es aquello, es aquello, es aquello. Y eso, wow, qué currículo. Imagínense que Saulo mande a un concilio, a una denominación que está buscando un pastor, ese hebreo de hebreos, del pueblo de Dios, de una de las tribus de Israel, a los pies de Gamaliel, el más grande catedrático de la ley, la máxima autoridad en interpretación, en exégesis, en homilética y en todas las enfermedades teológicas, indiscutiblemente. Indiscutiblemente, este es el hombre. Y dice Dios: tú sabes que por eso es que yo lo rechazo. Es más, te voy a cambiar el nombre. Te voy a poner Pablo. Es el nombre griego, ¿no? Y como él era el apóstol de los gentiles, le puso el nombre de acuerdo a la gente a quien iba a alcanzar, a los gentiles. Y le puso Pablo, el pequeño. Y se cree que Pablo era pequeño. Y algunos piensan que tenía un problema con la vista por
Algunos piensan que la enfermedad era de la vista. Imagínense a un Pablo chiquito, posiblemente calvo y ciego, o mejor dicho, con enfermedad de la vista. Inclusive algunos piensan que esa enfermedad que habla, ese aguijón, era epilepsia, porque él le dice a los Gálatas: a pesar de que ustedes ven cómo yo era, me aceptaron. Quiere decir que era algo bien vergonzoso. O era epilepsia o era más, aunque nadie puede decir que era. Estamos especulando, pero posiblemente sea más epilepsia que la ceguera, porque la epilepsia era bien vergonzosa en aquellos días. Algunos pensaban que eran demonios inclusive. Vamos a suponer que no sea epilepsia, ceguera o la enfermedad que sea. Pequeño y ciego, medio raro, o quizás le caían todavía escamas de los ojos a Pablo por la visión celestial que lo cegó, y de entonces quién sabe, pequeño, calvo y con problemas de la vista o medio epiléptico. Ay, Señor. Por eso que los corintios decían: oh, cuando escribe es un gigante, pero su presencia, pobrecito. Dice Pablo: pues le voy a demostrar que como escribo soy, para allá voy, espérenme, que voy virado con la autoridad del Espíritu. Y le voy a mostrar que aunque ustedes tengan 10,000 instructores o ayos, yo soy el único padre porque los engendré en Cristo. Y si alguien duda de mi apostolado, pues mi evidencia son ustedes, que los parí en Cristo Jesús. Y el pequeño hablando con autoridad, lleno del Espíritu Santo. Pero el pequeño que tenía muchas cosas de qué gloriarse, porque Israel lo pedía. Lo pedía como candidato al Sanedrín, lo pedía como líder, lo miraba, lo vislumbraba, oh, como uno de los grandes maestros. Y Dios dice: aquí está mi instrumento de gracia. Y miren ustedes, sigan conmigo. Pablo le atribuía todo a la gracia de Dios. Doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Yo no soy fiel, pero me consideró fiel poniéndome en el ministerio, porque el ministerio se le delega a los fieles. Si alguno anhela ministerio, buena obra desea, pero es necesario que gobierne bien su casa, mantenga a los hijos en sujeción, tenga buen testimonio de los de afuera, que no se ha dado al vicio, al vino. Debe ser temperante, debe saber usar bien lo bueno y rechazar lo malo. Debe ser sobrio, templado, capacitado, apto, idóneo. Yo no soy fiel, pero me tuvo por fiel. No por mérito, por gracia. Claro, Pablo era un hombre que dice: fui probado para que se me encomendase el evangelio. Él fue probado y él llegó a tener esas cualidades. Pero cuando Dios lo eligió, era un perseguidor, injuriador, blasfemo. Dice que él llegó a, oigan bien, Pablo dice en Hechos que él llegó a hacer blasfemar a muchos en la iglesia para que negaran a Jesús. Ese no merecía nada. Pero en el cielo, en el registro de la gracia, sucede que estaba el pequeño. Y como Dios es el Dios de los pequeños, cuando usted ve la historia de Saulo de Tarso, puede decir: hay esperanza para los orgullosos, hay esperanza para los altivos, hay esperanza para los que se creen grandes. Porque la gracia primeramente los abate por el polvo camino al desierto y luego lo levanta a la diestra de Dios. Y ese estaba claro. Yo no era fiel, pero me tuvo por fiel, me consideró fiel y me delegó el ministerio apostólico más importante, el de los gentiles.
Pedro anduvo con el Señor. Y lo más alto que llegó fue a una azotea a orar. Pero Pablo, el perseguidor, llegó al tercer cielo y escuchó cosas inefables. Pero no yo, sino la gracia de Dios que estaba conmigo. Por eso yo soy un hombre enamorado de la gracia de Dios. Hay algo que yo admiro, el amor que Dios le tuvo a Abraham, porque fue lleno de gracia. El amor que Dios le tuvo a David, porque fue un hombre lleno de gracia. Y el que le tuvo a Saulo era lleno de gracia. Ninguno merecían nada, pero el amor de Dios los engrandeció. Versículo 13. Habiendo yo sido antes, ¿qué cosa? Blasfemo, perseguidor e injuriador. Si analizamos a Saúl, Saúl era así. ¿Cómo maldecía a Saúl? Era un blasfemo, un boca sucia. Léanlo para que ustedes vean. Siempre estaba diciendo maldiciones y cuantas cosas. ¿Saben ustedes que Saúl mató a todos los sacerdotes en una ocasión? Porque dijeron que estaban ocultando a David. Mató a los sacerdotes. ¿Y Pablo a quién perseguía? A los sacerdotes de Dios. Eran iguales, el mismo nombre, pero una historia diferente. Porque a uno le eligió el pueblo y a otro le eligió Dios. Y aunque era lo que era, cuando la gracia lo alcanzó, le cambió el corazón. Porque lo primero que hace la gracia es que cambia el corazón. Por eso en el nuevo pacto, cuando Dios anuncia la gracia, dice: haré un nuevo pacto con la casa de Israel. No como el pacto que hice anteriormente, porque ellos invalidaron el pacto. En el pacto que yo hago, yo pondré mis leyes en su corazón. Le daré un corazón nuevo para que me teman. Porque con ese corazón no me temen, pero con el que le voy a dar sí me van a temer. Y todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. En otras palabras, nadie va a decir: conoce al Señor. Que lo conozca. Si yo estudié en un seminario, yo estudié en un instituto 5 años, ¿cómo tú me dices que conoce a Dios? La Biblia dice que los hijos de Eli eran sacerdotes, dice, y no conocían a Jehová. Usted puede ser sacerdote graduado y no conocer a Dios. A Dios no se le conoce en las letras, a Dios se le conoce en el espíritu. Los teólogos estudian a Dios. Los del espíritu viven a Dios. Hay quienes creen que estudian a Dios sustrayendo información acerca de Dios. A Dios no se le conoce por información, sino por relación y por revelación. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Amén. Miren ustedes lo que dice el versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Saúl fue pedido por el pueblo, Pablo recibido por misericordia. Qué lindo qué diferencia es cuando usted lo piden y cuando usted lo reciben por misericordia. Es igual que ser enviado y ser invitado. En la iglesia se invita, en el espíritu Dios envía. La iglesia pide y Dios recibe por misericordia. Fui recibido por misericordia. Recibido en el ministerio, recibido en el reino de Dios, recibido en la relación con el Padre.
Amén. Dígame. Denle otro aplauso al Señor. Pablo le atribuye lo que sucedió, el cambio que hubo en su vida de perseguidor y blasfemo, a que fue recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Saúl persiguió a David, Saulo al hijo de David. Saúl sabía que David era el ungido de Jehová y lo conocía. Pablo perseguía por ignorancia, en incredulidad. Cuando Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, y vete a Damasco, y allá le habló, dejó de perseguir y se puso de parte del Señor. Le habló una sola vez porque tenía la gracia, tenía el corazón de Dios. Sigue conmigo. Ahora oigan lo que dice el apóstol a los gentiles. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Fue más abundante. Diga, fue más abundante. Mis hermanos, atiendan aquí esto. ¿Por qué Pablo dice que la gracia para él fue más abundante? La Biblia dice que donde abunda el pecado, ¿qué cosa? Sobreabunda la gracia. Del tamaño del pecador es el tamaño de la gracia que Dios moviliza para salvarlo. Los fariseos no necesitan gracia, porque están salvos ya. Ellos dicen: yo no mato, yo no robo, yo no esto, yo no soy como los otros hombres. Dice Jesús: no necesitan la gracia, ya la tienen. Y como yo vine a buscar, ¿qué cosa? Pecadores, para regalarles la gracia. Y ustedes ya son buenos, son justos. ¿Para qué necesitan la gracia? Así que no voy a movilizar ni un gramo de grasa. Digo, de gracia. Porque hay quienes crecen en gracia y otros en grasa. Pero Dios dice: yo no voy a movilizar ni una pulgada de gracia, ni un centímetro, nada. Porque este piensa que lo tiene todo. Entonces dice Pablo: yo era tan blasfemo, tan malo, tan pecador, tan indigno, que el Señor, para salvarme, dice, le digo al cielo: wow, para salvar a este vamos a tener que movilizar, vamos a tener que movilizar el cordón de la gracia. Para este va a tener que ser, para sacarlo de ese abismo de perdición, va a tener que ser tan grande. Y dice: extiendan, extiendan, extiendan más, más. Saulo, llegó el lazo. No, todavía no. Dele más. Ya te llegó, todavía más. Oye, pero tú sí estás profundo. Es que yo no solamente soy ignorante e incrédulo, yo soy enemigo de Cristo. Yo hice blasfemar a los santos. Yo perseguí este camino y con orgullo, por hacerme grande para el Sanedrín, me hice pequeño para ti. Más, 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 más y más. Y Dios tuvo que extender su gracia para poder rescatar a un hombre que era el que estaba más lejos. Porque los demás hombres son pecadores, son malos, pero no son enemigos de Cristo. Por lo menos en ese sentido de perseguir, de odiar el camino, de ofrecerse voluntariamente para perseguirlo, con tal de conseguir algo personal. Aunque pensaba que de esa manera le estaba dando servicio a Dios, naturalmente. Y miren ustedes lo que dice Pablo. Atención aquí, familia. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Ay, si cada persona salvada
dijera eso. Esta palabra fiel, todos tienen que saber lo que Dios ha hecho por mí. Todos tienen que saber la medida de gracia que abundó y se movilizó para llegar a mí y sacarme del abismo de la perdición. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto todos tienen que saber, que yo era el pecador que estaba más perdido, estaba más lejos en el abismo. ¿Ustedes han visto alguna vez a alguien que cae en un pozo o en un peligro y llegan los bomberos y rescatistas y tienen que movilizar todos los medios para rescatarlo debido a lo profundo, lo difícil que es? Eso es lo que Pablo quiere decir aquí. La gracia abundó en fe, en amor a favor mío, porque yo no solamente fui pecador y malo como todos los hombres. Yo perseguí este camino, yo hice blasfemar a los santos, yo odiaba a Cristo. Por eso todos tienen que saber, porque esto es digno que todos lo sepan. Vecinos, amigos, familiares, reyes, todos tienen que saber que yo soy el primero de los pecadores. Escuchen el 16. Pero por esto fui recibido a misericordia. Atención, ¿para qué yo fui? Él dijo, ese lo atribuyó a que yo fui recibido. Yo fui recibido a misericordia. ¿Para qué? ¿Para qué? Diga propósito. ¿Para qué? La gracia no se moviliza simplemente para favorecer a alguien. La gracia se moviliza para favorecer el propósito de Dios. Cuando Esther estaba en el palacio, que Dios, siendo una niña huérfana, la hizo reina del gran imperio de los persas, ahí estaba Esther diciendo: ay, gloria al Dios de Israel, que siendo yo una tímida muchacha sin padre, sin linaje, que me crió mi tío, soy la reina. Y Dios le dice: sí, manifesté gracia para ti, pero tú eres un recurso para salvar a mi pueblo. Yo no solamente te estoy honrando, sino que yo sé que va a haber un decreto contra mi pueblo, y tú eres el instrumento para salvar a mi pueblo. Así que entra. ¡Ja! Y al principio como que se rehusaba, pero cuando entendió dijo: si perezco, que perezca, voy a entrar, porque Dios no solamente me recibió a misericordia y me hizo reina, si ahora entiendo por qué me hizo reina. Hay gente que dice: hoy soy lleno de gracia, qué lindo que Dios me favoreció, qué contento me siento. Pablo dice: la gracia, pero eres más pequeño de los apóstoles, y Dios me hizo el más grande de los apóstoles, el que más predicó, el que le dio el ministerio más grande, pero no yo, sino la gracia de Dios. Y la gracia no fue en vano, dice Pablo. En otras palabras, esa medida abundante de gracia, que fue la más grande gracia que se le manifestó a los pecadores, porque era el primero de los pecadores y el más favorecido de todos, fue para que yo movilizase esa gracia. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios. Amén. 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 No sé si entendemos, hermanos, pero hay gente que usa la gracia para exhibir la unción, exhibir el don, exhibir aquello. Hasta reclaman, hasta piden, hasta exigen, porque yo soy lo que soy, porque Dios me ha favorecido, porque Dios me ha dado autoridad, porque Dios me ha puesto en un lugar de honra. No, mis hermanos, el que más se le da, más se le demanda. La gracia no es para exhibirse. La gracia es para que no sea en vano. ¿Por qué Pablo fue el que más predicó? Porque dijo: hay una cosa que todos tienen que saber, que yo soy el peor de los pecadores y el primero que fui recibido en misericordia. Para salvarme a mí tuvo que extender todo el cordón de la gracia. Dale un aplauso. Amén. Yo quiero por el Espíritu Santo que entendamos lo que es la gracia.
Porque nos hemos enfocado en la gracia simplemente porque me favorece. Y Dios te la ha dado no solamente para que te favorezca, sino porque a través de ti Él quiere manifestar y dar a conocer su bondad, su misericordia, su poder, su salvación. Eres un instrumento de la gracia. La gracia pasó por ti, pero para que pase a los demás, para que todos vean a Dios y lo alaben. Amén. Si Dios te llamó a cantar, pues canta. No cante para exhibirte, canta para que la gente glorifique a Dios en ti. Amén. Gloria a Dios. Así dijo Pablo a los Gálatas. Yo era perseguidor, injuriador, dice Pablo. Y después que el Señor me convirtió, la gente decía: el hombre que antes perseguía, ahora es perseguido por la fe que antes perseguía. Y dice, y glorificaban a Dios en mí. Cuando yo sé que la gracia no es en vano, cuando la gente glorifica a Dios en mí. No cuando la gente me glorifica a mí porque tengo gracia, sino que glorifica a Dios por la gracia que manifestó en mí. Pídele a Dios que no sea el pueblo que te quiera como a Saúl, sino que sea Dios el que ponga los ojos en ti. Amén. Los hombres conforme al pueblo son pedidos por el pueblo, admirados por el pueblo. Cuando ellos no están, la gente se desorienta. Por eso Saúl dice: se me iba el pueblo. Viven para agradar al pueblo. Son aclamados por el pueblo. Cuentan al pueblo. Quieren que la iglesia crezca para que tenga más pueblo. Pero nunca miran hacia arriba para decir: la gracia de Dios me ha hecho lo que soy. Fui recibido en misericordia, no para que yo me haga el campeón del cristianismo, el halagado, el aclamado, el buscado, el admirado. No, yo era el más pequeño, por eso Dios me puso Pablo, el más pequeño. Ahora soy el más pequeño. Hermanos, Pablo no está aquí haciéndose el humilde como hacemos nosotros religiosamente. Ay, yo soy el más humilde de los santos. Y por dentro, cuando alguien halaga más a otro, que inmediatamente se levanta el espíritu de competencia. No. Pablo creía. Y yo creo que tú también has experimentado eso cuando Dios te humilla. Cuando Dios te aplasta como a Pablo. Te pisa. Y esos tratos de Dios. Porque ¿cuántos saben que antes de la gloria viene la humillación? Amén. A Moisés, antes de darle la vara del poder, lo llevó al desierto. Y a Pablo lo llevó al desierto, lo abatió por el polvo. Y él se creía un visionario y le cegó los ojos para darle la visión celestial. Ahora vas a ver por la visión celestial, mis ojos, la que vino del cielo. Cuando uno sabe que es pequeño y uno sabe que si está allá arriba fue porque la gracia te alcanzó y te elevó. Pero me ministra esto. Miren, sigan conmigo. Sigan conmigo. Pero por el 16, pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí. ¿Para qué, mis hermanos, fui recibido? Para que Cristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Escuchen ahora, atención aquí. Atención aquí, ¿qué fue lo que Pablo quiso decir? Pablo quiso decir, los extranjeros, los gentiles, los que no son judíos, están lejos de la República de Israel, son ajenos a los pactos, son ajenos a la promesa, no merecen nada.
Miren lo que la revelación de Pedro. Pedro mata y come. Señor, yo nunca he comido una cosa inmunda. Pues mira, no llames tú inmunda lo que yo limpié. Esos gentiles que para ustedes son cuadrúpedos, serpientes, animales inmundos que no pueden entrar en el santuario de Jehová. Pues yo te voy a mostrar que yo tengo un pueblo entre los gentiles. Y ya le elegí un apóstol a los gentiles. El apóstol de los gentiles era igual que los gentiles: blasfemo, perseguidor, injuriador. Y Dios le quiso decir a Pablo: como tú vas a ser el que va a salvar a los inmundos, a los perros, como dicen los judíos, a los que no son animales pero tampoco son gente, a los gentiles, como tú vas a ser el apóstol de ellos que los va a alcanzar. Entonces yo te voy a hacer a ti el primero, para cuando tú vayas donde ellos y digas: no, yo no puedo ser salvo porque yo no soy judío. Yo no puedo ser salvo porque yo no pertenezco a la República de Israel. Y dice: pero si yo era un blasfemo, perseguidor, injuriador, enemigo de este camino. Y miren, Pedro llegó a la azotea y yo al tercer cielo. Ellos no salieron de ahí, de cierto límite. Yo he llegado a los reyes de la tierra, a las naciones. No yo, sino la gracia de Dios. Amén. Dios tenía un propósito con Pablo, y es que los gentiles no se sintieran indignos, que conocieran la gracia de Dios. Se le enseñó por experiencia y se le enseñó por revelación. Y entonces él le podía decir ahora a los que estaban rechazados, a las naciones: miren, yo soy el primero de los pecadores, y miren, soy ahora el más grande de los apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios que está en mí. Y si lo hizo conmigo, lo va a hacer con ustedes también. Es que Dios es un estratega en su propósito. Imagínense si elija a Pedro para los gentiles. Y Pedro: yo estuve con el Señor en el Monte Santo. Yo nunca he comido cosas inmundas. Yo soy Pedro, que anduve 3 años y medio con el Señor. Yo hasta le presté mi barca para que predique. ¿Oh? No va a decir, no, Pedro no va a decir allá: lo negué porque me sanó a mi suegra. No. Le sanó a la suegra porque amaba a Pedro. ¿Qué tal se elige a Pedro o a Juan? A que yo me recosté ahí. Yo estuve ahí cuando le latí el corazón al Señor, ahí estaba yo. Cuando iba a llamar a 3 allá arriba a la transfiguración, me llevó a mí. Cuando estaba triste, que su alma necesitaba consuelo, dejó a los 9. Y a Jacobo, a Pedro y a mí, dice Juan, nos llevó allá. Y estuvimos con él, claro, durmiendo mientras él agonizaba, pero estuvimos allí con él. Mientras él sudaba sangre, nosotros sudábamos del cansancio y de los ronquidos que dábamos a medianoche. Pero estuvimos con él. Dice Pablo: yo ni anduve con él, no me recosté en el pecho, no tuve en la transfiguración. Yo era un abortivo, yo no era nadie. Ahora sucede que a Pedro lo llevaron a la azotea y lo llevaron a la transfiguración y vio a Jesús glorificado, pero a mí me llevaron allá arriba. Y yo escuché cosas inefables que los hombres no han escuchado todavía.
Y dice Pablo, pero yo no estoy diciendo esto para que me comparen con Pedro y con Juan y para que ustedes digan, wow, que Pablo. No, porque no fue para eso que fui recibido misericordia. Fue para mostrar en mí su clemencia, para que cuando el diablo quiera venir a un pecador a decirle que no hay esperanza para él, oh, el pecador, Dios, mira, Saulo, si hubo esperanza para él, pues tiene que haber para mí. Aleluya. Celébralo. Es la gracia de Dios. Es la bendita gracia que se manifestó en Jesucristo para ti. Amén. Fuiste recibido en misericordia. Eres un vaso de la misericordia. Es digno que tus vecinos sepan. Es digno, es digno. Tú que estás ahí en tu casa, es digno que la gente sepa lo que Dios ha hecho en tu vida. Esto es demasiado grande para callarlo. Amén. Oh, gloria a Dios. Bendito sea Dios. El primero de los pecadores se convirtió el primero en clemencia. Eso es lo que dice ahí. El primero de los pecadores, el primero en clemencia. La gracia de Dios. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Ejemplo, que vean un modelo de misericordia y gracia con un hombre que no solamente era pecador, sino blasfemo y enemigo del camino, perseguidor del camino. Ahora termina con una alabanza. Por tanto, eso lo digo yo también, por tanto, dígalo conmigo, a Rey de los siglos. Diga otra vez, por tanto. Otra vez, por tanto. Dígalo conmigo, a Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Amén, 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 amén. Aleluya. Cuando se manifiesta la gracia, hay honor para el nombre de Dios. Hay alabanza para el nombre de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Hay que alabar al Señor. Hay que bendecir al Señor. Todos tienen que saber. Es digno de que sepan. Amén. Una iglesia que entiende lo que es la gracia de Dios no espera que llegue el evangelista y la campaña para predicar. Una iglesia que entiende la gracia de Dios no hay que organizarla para ir a predicar. No hay que motivarla para ir a predicar. Todos, es digno que todos sepan lo que ha hecho en mí la gracia de Dios. Vecinos, amigos, familiares, todos van a saber lo que Dios hizo por mí. Ponte en pie y vamos a orar. Yo oro por mis hermanos que están ahí en la audiencia. La gracia tuya abunde más y los alcance en esta hora en sus hogares. Que fluya la bendita unción para llevarse la tristeza, para llevarse la inseguridad, para llevarse la condenación. Señor, llena, Padre, de esa convicción de la gracia, del denuedo que produce la gracia. Lo mismo que hiciste en Saulo de Tarso. Por eso ese hombre fue incansable. Por tanto ese hombre decía, yo de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida
cosa preciosa para mí mismo, no la voy a estimar. Aunque me esperen persecuciones en Jerusalén, yo no hago caso de nada, ni que me critiquen, ni que hablen de mí, ni que me quieran desanimar. Yo no hago caso a nada. Yo soy terco en la gracia, yo soy obstinado en la gracia. Yo caminaré para alcanzar aquello por lo cual yo fui alcanzado por Dios. Eso es lo que Dios quiere meterte entre los tuétanos y las entrañas a ti, para que tú vivas enamorado de Jesús, para que Jesús sea el todo en tu vida. Entiéndelo y que Dios te lo haga entender. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga. En este tiempo en que la gracia se ha derramado, todo es por el Espíritu y en el Espíritu. En la vida del Señor Jesús, todo fue por el Espíritu. Él nació, creció, fue bautizado por el Espíritu. Por su Espíritu fue guiado y también resucitó. Nosotros, al igual que el Señor Jesús, todo lo que somos y hacemos es por el Espíritu. ¿Te has preguntado por qué en este tiempo todo es por el Espíritu y en el Espíritu? La respuesta es sencilla. Dios es Espíritu. Y en el libro Manual de la Vida en el Espíritu encontrarás estos y otros pensamientos, un compendio de estudio que en sus 600 páginas te ofrece ricas revelaciones y un profundo contenido devocional que enriquecerá tu vida espiritual. Manual de la Vida en el Espíritu, escrito por el pastor Juan Radames Fernández y ganador del primer lugar en Expolí 2003 como el libro de estudios bíblicos más vendido del año en Latinoamérica. Manual de la Vida en el Espíritu, un libro que usted debe leer. Adquiéralo hoy en su librería cristiana más cercana.